Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Su estancia en la ciudad de Kark fue menos aburrida y mucho más ocupada que su tiempo en la aldea Dothraki. Viserys no permaneció al lado de Daenerys, quien ya había decidido reclamar el trono de hierro y buscaba apoyos entre los gobernantes de Kark para obtener un ejército y una flota. Dicho así parecía ingenuo, pero ella era una mujer decidida y estaba agotando todas las posibilidades. Viserys tomó su propio camino y se sumergió por completo en el comercio. En apenas una semana terminó la imprenta que había prometido, y diseñó los planos e instrucciones para la producción de papel. Sabía cómo hacer papel, pero el problema era la madera. En este mundo no existían máquinas adecuadas para triturarla, así que tuvo que ingeniárselas para crear un taladro triturador. Usó un tronco de árbol reforzado con acero y en su extremo colocó grandes clavos de ese mismo material. Luego conectó su enorme taladro a una serie de engranajes, los cuales estaban impulsados por una rueda movida por 10 caballos. Cuando el aparato se puso en marcha, los artesanos se llevaron las manos a la cabeza, conmocionados por la monstruosidad mecánica. Habrían muerto de un infarto si Viserys hubiera construido una caldera de vapor y eliminado la necesidad de caballos. Pero él planeaba reservar toda la tecnología de industrialización para sí mismo, con el objetivo de alcanzar la supremacía en su futuro imperio. No pensaba vender su idea por unos pocos sacos de harina. Una vez que obtuvo la madera triturada, el siguiente paso fue hervirla en un caldero, extraer la pasta celulósica, tamizarla y pasarla por grandes rodillos para enfriarla y convertirla en una hoja. Los primeros intentos fueron defectuosos, pero Viserys ya lo anticipaba. Añadió almidón y un poco de pegamento para mantener la consistencia, lo que dio como resultado un papel que, aunque no se comparaba con el de su mundo, impresionó a Saros lo suficiente como para sacarse una bolsa de dinero y entregarle también una generosa propina. Sabía que ese negocio lo convertiría en el hombre más rico del mundo. Por su parte, Viserys prometió no producir estos artículos fuera de sus propias fronteras, ni exportarlos, ni compartir su información de fabricación con nadie. En cuanto al pago, recibió 10 barcos de carga repletos de alimentos, ropa y algunos suministros médicos, como vino, vendas y cuchillos de precisión. Rechazó las pociones y jugos de dudosa procedencia, a menos que fueran drogas certificadas como la leche de amapola. La parte del trato que cobró en oro ascendió a 500.000 monedas. En principio eran solo 300.000, pero Saros quiso asegurar su buena voluntad y añadió otras 200.000 al acuerdo. Mientras Daenerys corría de un lado a otro buscando aliados y esquivando intrigas, incluida una propuesta de boda por parte de Saros, que pretendía adueñarse de uno de sus dragones, Viserys preparaba la siguiente etapa del viaje. Ahora esperaba de pie frente a la Casa de los Eternos, observando cómo Daenerys salía de allí con aire arrogante, acompañada por los 3 dragones, que ya tenían el tamaño de perros. Daenerys también lo vio, junto a los pocos guardias que lo acompañaban, y se acercó. Hyperion saltó a sus hombros, olfateando en busca de comida, haciendo que Viserys se tambaleara por el peso y temiera ser desgarrado por sus zarpas. Por suerte, llevaba su armadura de cuero. Viserys hizo una mueca. Quizás permitir que los dragones lo vieran como el proveedor de carne no era buena idea. Cuando crecieran, un mordisco accidental podría significar su final. Daenerys se rió al ver las diabluras del dragón. ¿Estás listo para darme algún consejo?, le reprochó Daenerys, con un tono no exento de acusación. No estoy aquí para evitar que luches tus batallas. Para eso tienes a tus jinetes de sangre y a Ser Jorah. Tampoco pienso darte consejos innecesarios, porque hasta ahora tus planes no han requerido de mis conocimientos para ejecutarse. Pero creo que eso cambiará con tu siguiente decisión, dijo Viserys, levantando una ceja. Daenerys asintió con determinación. Aquí ya no hay nada para mí. Necesito aliados, y no puedo confiar en un ejército de mercenarios. He decidido que tomaremos barcos y partiremos. Aún no sé si hacia los 7 reinos, ahora que nuestros enemigos se matan entre ellos, o hacia alguna ciudad libre, para esperar a que mis dragones crezcan, dijo Daenerys. Es un buen plan. Estoy aquí para informarte que Illyrio ha enviado 3 barcos, cargados con bienes que podríamos reaprovechar. También podríamos quedarnos con las tripulaciones, siempre que mantengamos las apariencias, serán leales, explicó Viserys, hablando en voz baja para que los guardias, más allá de los jinetes de sangre y Ser Jorah, no oyeran. Daenerys apretó los dientes. ¿Cuánto tiempo tendremos que fingir?
Preguntó. Todo el tiempo que podamos aprovecharnos de ellos. Justo como ellos lo harían con nosotros, respondió Viserys. Daenerys suspiró. Tengo algo más que contarte, aunque no sé si es del todo cierto. Pero si los barcos están allí, es probable que él también lo esté, añadió Viserys, refiriéndose a sus contactos con la flota de Sharos. Sabía que los barcos estaban en el muelle, pero no si Ser Barristan también. Gracias a la previsión de Vía, ¿de quién hablas? Preguntó Daenerys. De Ser Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real. Fue expulsado por Joffrey y su madre. Ya confirmé su desacuerdo con la reina y su desaparición de desembarco del rey, según comerciantes recién llegados. Es muy probable que esté en el puerto, explicó Viserys. Es un traidor. Apoyó al usurpador, sentenció Daenerys. Si es así, entonces todos en los 7 reinos lo son. Te lo dije antes. Los Targaryen perdieron el trono de hierro. Tú lo estás recuperando, y estás creando una segunda dinastía. Para lograrlo, necesitarás la ayuda de hombres honorables. Y Ser Barristan es uno de ellos. Sin embargo, usarlo o no, es tu decisión. Su apoyo no es de gran importancia, por lo que no insistiré en ello, dijo Viserys con indiferencia. El anciano caballero no era vital para sus planes. Era un hombre de honor, sí, pero representaba el pasado, y el camino de Daenerys era el futuro. Le conoceré, respondió Daenerys, mientras Hyperion, y ahora también los otros 2 dragones, comenzaban a exigirle comida. Creo que estos ingratos me ven como su sirviente, se quejó Viserys, al notar que solo lo acosaban a él. Daenerys rió y reprendió a sus hijos. Y al día siguiente, su grupo, que ahora vestía con buenas ropas y contaba con zapatos, armas, herramientas y carretas para transportar provisiones, se dirigió al muelle, después de que Sharos soltara un par de lágrimas de cocodrilo por su partida. En realidad, Viserys le había dejado en las manos una gran fortuna. Sharos no estaba enojado por no haber conseguido el dragón que intentó obtener mediante engaños, pero ahora que Daenerys se había negado a casarse con él y su plan para apoderarse del dragón legalmente, había fracasado, ya no le eran útiles. Y ningún rico se hace rico por su generosidad, así que estaba más que feliz de verlos partir. Y en los muelles estaban los barcos de Illyrio, y como Viserys ya había informado sobre su ubicación, Daenerys se dirigió directamente hacia ellos. Viserys tampoco había olvidado el asunto con los brujos de Karth, así que alertó a los guardias, a los jinetes de sangre y a Ser Jorah para que no bajaran la guardia. Así, Daenerys avanzó bajo estricta vigilancia, sin que nadie se atreviera a acercarse, hasta llegar a los barcos de Illyrio. El capitán se sorprendió de que la encontraran tan pronto, ya que apenas habían llegado el día anterior y solo hoy comenzaban a prepararse. Daenerys no perdió tiempo. Como Viserys le había informado que en Karth su cabeza tenía precio, ordenó zarpar lo antes posible. Entendía que era vulnerable, y que debía fortalecerse en su propio territorio antes de lidiar con peligros más simples, como los asesinos ocultos. Los 3 barcos de Illyrio permanecieron un día más en puerto para cargar agua y alimentos frescos. Los 10 barcos de carga repletos de provisiones conseguidas por Viserys gracias a sus actividades comerciales en Karth ya estaban listos. Sus tripulaciones, antiguos esclavos a los que Viserys había concedido la libertad a cambio de 3 años de servicio o un pago en oro, también estaban preparados para zarpar hacia un destino aún desconocido. Y como solía hacer desde que llegó a este mundo, Viserys se mantuvo en sus propios asuntos, dejando que Daenerys se desenvolviera por su cuenta, ofreciendo consejo solo cuando lo consideraba necesario. Aún así, algunos cambios se habían producido, siendo el más importante de todos que él seguía vivo. Otros cambios incluyeron la relación entre Jorah y Daenerys, que se volvió más estrecha, pues el hombre oso no había roto ningún juramento esta vez. En Karth, Daenerys retomó su camino original, pero ya no como una chica inocente que pensaba reclamar el trono en nombre de la justicia, sino como una conquistadora decidida a crear un nuevo reino. También estaba Ser Barristan, que había sido descubierto apenas apareció como escudero de uno de los mercenarios de Illyrio. Un tipo gordo, que parecía usar solo la mitad de su cerebro, y al que llamaban Belwas el Fuerte. Ser Barristan se sorprendió de que su plan de infiltración fuera descubierto, pero se negó a jurar lealtad a Daenerys hasta confirmar con sus propios ojos que ella no había heredado la locura de su padre. Daenerys no estaba contenta, pero el anciano que aparentaba unos 60 años, aunque se movía como un hombre de 40 fue firme.
No retrocedió ni siquiera cuando los Dothraki amenazaron con cortarle la cabeza, así que Daenerys solo pudo suspirar y permitirle seguirla mientras realizaba su evaluación de carácter. Viserys observó todo sin intervenir, desde una posición en la borda donde había instalado una silla. Con una caña de pescar improvisada, probaba suerte mientras disfrutaba del espectáculo desde un asiento de primera fila. Y durante el viaje, Viserys suspendió su entrenamiento. Los Dothraki no estaban de humor para practicar mientras navegaban, y él mismo se mareó al intentar entrenar con Ser Jorah, así que decidió tomárselo con calma. Y Illyrio cree que volver a los 7 reinos sin un ejército es un suicidio, y nos invita a su ciudad, para dar tiempo a que los dragones crezcan y podamos reclutar algunas compañías de mercenarios. Ser Jorah dice que, una vez allí, perderé a mis dragones y nos convertiremos en sus prisioneros, por lo que propone ir a Astapor y comprar Inmaculados, un ejército de esclavos con gran reputación, que estarían bajo mi mando y no bajo las dudosas manos de Illyrio, explicó Daenerys, acercándose al puesto de pesca de Viserys. Ya llevaban algún tiempo en el mar, y Daenerys seguía sin decidir su destino. Como si el destino mismo interviniera, incluso la brisa que impulsaba los barcos se había detenido, haciendo que los Dothraki casi se arrancaran los cabellos de pánico, temiendo quedar atrapados en medio del mar para siempre. Viserys los ignoró. Continuó en su puesto de pesca, pues había descubierto que tenía una suerte inaudita. En un solo día había sacado 10 enormes atunes. Sin embargo, los dragones se comieron la mitad. Para ellos era más fácil lanzarse en picada sobre sus presas que sumergirse en el mar. Viserys estaba molesto, pero aún con esas gaviotas dragón sobrevolando, su pesca había sido buena. Logró sacar 5 atunes más. Los días siguientes, su suerte mejoró aún más, lo que hizo que muchos envidiosos intentaran imitarlo. Pero, al parecer, su fortuna no era compartida. De todos los imitadores, solo uno logró pescar algo decente. Así, la pesca volvió a ser solitaria, mientras los demás lo acusaban de hacer brujería. Creo que ambos tienen algo de razón. Si vas a los 7 reinos, los señores olvidarán sus escaramuzas y se unirán en tu contra, lo que sería un suicidio. Pero si navegas a Pentos, estaremos en manos de Illyrio y Varys, que seguramente terminarán enviándonos a la muerte en favor de sus propios planes, dijo Viserys. No podemos tener un ejército de esclavos, la esclavitud no está permitida en los 7 reinos. ¿No fue por eso que liberaste a las tripulaciones de tus barcos?, preguntó Daenerys. Viserys sonrió y negó con la cabeza. Dany, no estamos en los 7 reinos. La razón por la que liberé a esos esclavos es que creo que trabajarán mejor si llevan sobre sus hombros el peso de su propia libertad. Y no lo hice gratis. Deben pagar el doble de lo que pagué por ellos o servir durante 3 años antes de marcharse. Así que, en mi opinión, son una buena inversión. Me veo a mí mismo como un comerciante, y como tal, debo sacar provecho de todo lo que haga. Por supuesto, mis planes son grandes, y para otros, pueden no tener mucho sentido, explicó Viserys. ¿Cómo llenar 10 barcos de provisiones para poco más de 300 personas?, preguntó Daenerys. Viserys asintió. Daenerys, tú eres la reina, pero tu reino aún no tiene territorio ni leyes. Tampoco tienes que aceptar las leyes de otros. Necesitas un ejército, entonces consíguelo. Lo que hagas con ese ejército después de que esté en tus manos es tu decisión, así como fue mi decisión liberar a las tripulaciones, dijo Viserys, mientras observaba cómo su línea de pesca se movía. Una de las gaviotas dragón se emocionaba y alzaba el vuelo, preparándose para robarle el pescado. Viserys le dirigió una mirada fría para advertirle que tendría una dura batalla. La gaviota dragón ignoró la advertencia y comenzó a ascender. Haces que todo parezca fácil, dijo Daenerys, con un dejo de reproche en la voz. Tengo una gran cantidad de información a mi disposición, y una comprensión que supera a la de los sabios de este mundo. Conmigo a tu lado, puedes hacer grandes cosas, respondió Viserys. Tu arrogancia también es inigualable, replicó Daenerys, negando con la cabeza mientras reía. Es parte de nuestra sangre, al igual que nuestro atractivo, dijo Viserys, preparándose para defender su pesca. Y 3 días después, Daenerys decidió poner rumbo a Astapor. Con su decisión, el viento volvió a soplar, lo que hizo que los Dothraki le añadieran un nuevo título a su creciente colección. Y 2 meses más tarde, Viserys observaba la matanza que los Inmaculados infligieron a los esclavistas de Astapor. No había participado en la batalla, y ahora era el único que caminaba por la ciudad con la ropa impecable y su armadura de cuero sin una gota de sangre.
Viserys entró en la plaza, donde Daenerys finalizaba un discurso sobre la libertad y lo que les ocurriría a quienes se atrevieran a esclavizar personas en su presencia. Viserys observó cómo el título de rompedora de cadenas se añadía a sus muchos nombres, esta vez proclamado por los esclavos recién liberados. Viserys avanzó en medio de la multitud, que se abrió a su paso. Lo acompañaban 10 de sus hombres más fuertes y altos, armados con porras y protegidos con armaduras de cuero. Detrás de él caminaban sus secretarias, niñas a las que ya había asignado nombres. La mayor, de 11 años, rubia, la llamó Asley. La segunda, también rubia, de 10 años, la llamó Emily. La última, de piel morena y cabello rizado, de 9 años, la llamó Alika. Eran nombres populares en su mundo, y él planeaba moldearlas según su filosofía, no la de este mundo. Viserys ya había investigado el origen de las niñas y, al confirmar que eran huérfanas sin vínculos conocidos, decidió que serían sus primeras ayudantes. También había decidido reclutar más niños, pues no quería adultos que contravinieran su visión del mundo o generaran conflictos culturales. La solución era simple: usar niños. Solo necesitaba que supieran tomar notas y hacer cálculos básicos. En este mundo, nadie lo acusaría de explotación infantil, así que Viserys planeaba aumentar su catálogo de niños. Y por ello, ya se preparaba para capturar su próxima pieza de colección, una que no dejaría escapar. Se acercó a Daenerys, quien ya recibía vítores y aplausos, y le habló al oído. «Mis provisiones son para ellos. Invítalos a seguirte», susurró. Daenerys asintió con entusiasmo y retomó su discurso, asegurando comida para quienes la acompañaran. Viserys omitió decirle que, una vez partieran, la ciudad caería en el caos y la anarquía. También sabía que los más inteligentes entre los esclavos optarían por seguir a Daenerys, entendiendo que sus posibilidades de sobrevivir aumentarían. Pero Viserys necesitaba mucha gente, y no le importaba demasiado su inteligencia, siempre que supieran vestirse y alimentarse por sí mismos. Con eso le bastaba. Con su intervención, los cientos de personas que pretendían seguir a Daenerys al principio se convirtieron en un par de miles. Los barcos de transporte fueron desmantelados y convertidos en carretas, que, junto a las que saquearon en Astapor, sirvieron para transportar las provisiones. Pero a diferencia de la historia original, los esclavos libertos que seguían a Daenerys no estaban por su cuenta. Viserys no permitió que los esclavos libertos vagaran detrás del grupo sin orden, y de inmediato organizó un censo, empleando a todos aquellos que supieran leer, escribir y hacer cuentas, que, para su sorpresa, superaban los 500. Esto permitió que el censo se completara en un solo día. Viserys registró artesanos, escribas y a la mayoría de las personas que no sabían leer, pero que antes de ser capturadas se dedicaban a labores como el cultivo o el pastoreo. Un pequeño porcentaje eran niños que habían sido separados de sus padres, por lo que Viserys contrató niñeras para ellos y, al mismo tiempo, asignó maestros para enseñarles a leer y escribir. Él no separaría niños de sus madres o padres, pero en este caso, ya estaban solos, y si quería tomarse en serio la creación de un imperio, la base serían las nuevas generaciones. Instruir a estos niños en su forma de pensar significaba convertirlos en la columna vertebral del futuro imperio. Eran un regalo caído del cielo, y Viserys no escatimó en gastos para nutrirlos. Además de la organización sobre papel, que llamó Ministerio de Administración, Viserys creó el Ministerio de Logística y Planificación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y, por último, pero no menos importante, el Ministerio de Salud. Este último se encargaría de supervisar la construcción de letrinas, la inspección y prueba de cualquier fuente de agua encontrada, el estado de los alimentos, su preparación y el cumplimiento de ciertas normas de higiene, especialmente por parte de los curanderos. Para mantener todas estas medidas, Viserys no estableció ninguna ley formal. Simplemente dejó claro que quien no quisiera seguir las reglas, podía tomar su propio camino, lejos del grupo. Por supuesto, asignó salarios a todos sus nuevos empleados, además de beneficios prácticos como puestos en las zonas más seguras del campamento, prioridad en la repartición de alimentos y preferencia en los litigios legales. Viserys no inventó nada de esto. Eran prácticas comunes en la sociedad moderna de la que provenía, y él sabía que eran fundamentales para evitar que la marcha de Daenerys se convirtiera en una plaga de langostas que solo consumía sin aportar.
3 semanas después, Daenerys lo miraba con expresión acusadora y de disgusto, mientras sostenían una reunión del Alto Consejo en su tienda principal, iluminada por lámparas de aceite. El Alto Consejo estaba conformado por el capitán del barco que había enviado Illyrio, el consejero principal de la reina, Jorah Mormont, los consejeros militares, los jinetes de sangre de Daenerys, Rakaro, Jogo Yago, Ser Barristan Selmy, que seguía evaluando a Daenerys y asistía como observador, y él mismo, Viserys, que fungía como mano de la reina y se encargaba de la administración. La razón por la que Daenerys lo miraba así era porque, detrás de Viserys, en el lado opuesto de la cabecera de la mesa, estaban sus secretarias, encargadas de transcribir todas las decisiones tomadas allí. Entre ellas estaba Missandei, una niña esclava que Daenerys había liberado y con quien se había encariñado, al punto de querer nombrarla su vocera. Pero Viserys la había requisado sin piedad, y ahora la niña era su secretaria jefa, lo que molestaba profundamente a Daenerys. Viserys la ignoró mientras los demás leían los informes actuales sobre la gente que los seguía, sus provisiones, armas y el tesoro real, ya que aún no se había nombrado un tesorero. Viserys no iba a permitir que una niña prodigio desperdiciara su potencial como vocera de Daenerys, es decir, como un mono para entretener al público. Además, los niños que sabían leer y escribir eran escasos, y entre todos los esclavos liberados, Viserys solo había encontrado a un par de niños de 8 y 9 años, a quienes llamó Daniel y Eric, y que ya estaban siendo entrenados por sus anteriores secretarias. Missandei no necesitó entrenamiento. Ya tenía experiencia en administración y toma de notas, pues ese era su trabajo como esclava. Viserys la nombró secretaria de Estado, y ahora era su mano derecha, encargada de registrar todos sus decretos y medidas para comunicarlos a los distintos ministerios. Nunca he visto algo similar pero, ¿qué haremos cuando se acaben las provisiones y el dinero?, preguntó el capitán de barcos, con tono de duda. Presentaré un plan para eso llegado el momento, como he hecho hasta ahora, respondió Viserys sin explicar nada más. Todos estos arreglos administrativos y el censo obligatorio eran solo preparativos para cuando Daenerys detuviera sus conquistas y se asentara. Para entonces, él ya tendría un sistema administrativo en funcionamiento, y mucha gente acostumbrada a este. Nadie replicó a su declaración, porque Viserys ya había demostrado en 2 ocasiones que ninguna marcha lo tomaría por sorpresa. Incluso algunos le atribuían poderes mágicos para ver el futuro. Ser Barristan parecía ser el único que tenía dudas. «Missandei, ¿te tratan bien?», preguntó Daenerys. Missandei lució algo avergonzada, lo que indicaba que comprendía las implicaciones de la pregunta, pero se recuperó en un segundo y asintió con expresión firme. «Majestad, gracias por su preocupación. El príncipe Viserys me trata muy bien, incluso tengo mi propia tienda y un salario», explicó Missandei. En su antiguo mundo, una declaración así ya habría llevado a Viserys directamente a una celda por explotación infantil. Pero en este mundo, nadie pareció notar nada extraño. La niña, con su piel morena, cabellos rizados y ojos dorados, era de una belleza serena. Viserys le dio unas suaves palmadas en la cabeza. «He de confesar que la he apapachado 3 veces sin su consentimiento», dijo Viserys, y Missandei bajó la cabeza, avergonzada. A Daenerys se le marcaron un par de venas en el cuello y parecía lista para estallar, pero Viserys continuó hablando. «Por supuesto, no pienso excluir a mi reina. Puedes venir a mi tienda en cualquier momento y apacharla también. Es una niña muy tímida, no dirá nada ni se quejará». Daenerys se atragantó con su propia saliva, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. «Yo nunca haría eso», reprendió, enérgica, mientras el resto del consejo la miraba con desconcierto, pues su expresión anterior dejaba mucho que desear. Era evidente que, al menos por un segundo, la idea había cruzado su mente. La vergüenza reflejada en el rostro de Missandei solo la hacía parecer aún más adorable. «Por supuesto, negociaremos sobre este asunto más tarde. Ahora hay cosas más importantes que discutir», dijo Viserys con tono neutral. Ser Jorah carraspeó con incomodidad. «Majestad, estamos a las puertas de Yunkai, otra ciudad esclavista. Gracias a nuestro ejército de Inmaculados, tomar la ciudad no será un problema. Sin embargo, los Yunkios tienen a su servicio varias compañías mercenarias que podrían causarnos bajas importantes si atacamos directamente las murallas», explicó Ser Jorah Mormont. «Yunkai no es una ciudad de guerreros. Como ciudad libre, su mayor fortaleza es el comercio. Sin duda, estarán dispuestos a negociar provisiones y oro a cambio de que los dejemos en paz».
Por ello, es posible que intenten sobornarnos antes de que comience la batalla, aportó el capitán de barcos. Son solo comerciantes. No hace falta negociar, solo tomar lo que tienen, agregó Rakaro. Su mentalidad seguía siendo la de un saqueador, y a Viserys le sorprendía que aún no hubieran sugerido vender a los libertos. Sitiaremos la ciudad. Si son inteligentes, se rendirán. También podemos aceptar que liberen a los esclavos y que nos entreguen una compensación en suministros y oro, sentenció Daenerys tras escuchar a todos. Como era su costumbre, Missandei se apresuró a redactar el documento oficial, anotando cada intervención y la resolución final de la reina. Creo que harías un mejor papel como rey, dijo Daenerys con un suspiro, y sus consejeros se mostraron alarmados. Viserys ya sabía qué hacer para obtener a los Inmaculados y también sabía que los dragones nacerían, y que estaríamos en el desierto sin comida, porque a veces puedo ver lo que va a suceder, y me preparo, completó Viserys. Daenerys asintió, pero él negó con la cabeza. Todavía eres demasiado ignorante. Siempre que haya humanos involucrados, primero debes conocer a las personas, y solo después ver los hechos, la reprendió Viserys. Daenerys hizo una mueca, y Viserys comprendió que no había entendido nada. Mi reina, sé que discriminar entre personas te parece incorrecto, pero no hacerlo es una tontería. Las personas no son iguales. Incluso hablando en términos generales, no lo son. Podemos hacer muchas divisiones, pero la más básica es en dos grupos. Esta división es antigua. Bien y mal es la más popular, pero yo no creo en esos conceptos de forma absoluta. Eso no significa que estén mal, simplemente que no me sirven. Yo hago otra división, que me resulta más útil. Divido a las personas en dos tipos. Los que se ajustan al molde, y los que lo rompen. Los que se ajustan al molde son aquellos sin iniciativa propia, que no piensan más allá de lo inmediato, y que evitan cambiar su camino. No desean ejercer poder, pues les incomoda la responsabilidad. Prefieren sacrificarse antes que tener a otros a su cargo. En resumen, viven sin preocuparse por la sociedad. Los que rompen el molde, en cambio, son la insatisfacción encarnada. Tienen ideas propias, siempre imaginan un mundo mejor, diferente al que conocen. Proponen soluciones creativas a problemas complejos. No están conformes con su posición, son idealistas, y se sienten cómodos liderando. No pueden descansar si saben que pueden mejorar su entorno. De toda la humanidad, los primeros representan el 95%, y me incluyó entre ellos. El otro 5% pertenece al segundo grupo. Y tú estás en ese grupo, mi reina, concluyó Viserys. Ahora que sabes esto, dime, ¿quién crees que sería mejor rey entre los dos? Pero tú has organizado a toda esa gente. Si yo estuviera a cargo, ya estarían muriendo de hambre, replicó Daenerys. Por supuesto, no tienes idea de administración, así que sería un desastre ponerte al mando. Pero ese no es tu trabajo, al menos no por ahora. Para cuando lo sea, ya habrás aprendido de mí todo lo que necesites. Daenerys, el conocimiento cambia de manos, y si está a tu disposición y tienes la voluntad de usarlo, entonces ni siquiera vale la pena mencionarlo, respondió Viserys con calma. Tengo conocimiento sobre lo que puede suceder. Sin embargo, si todo hubiese dependido de mí desde el inicio, habría abandonado la mansión de Illyrio, y ahora estaríamos en Braavos, en una casa cómoda, con muchos sirvientes, disfrutando de una vida tranquila, sin preocuparme por todas estas personas que ahora nos acompañan. Eso traería como consecuencia algunas posibles catástrofes para este mundo. Pero yo ya estaría muerto cuando eso ocurriera, y no tenía intención de tener hijos, así que no sería asunto mío. Mi reina, yo no sería un mejor rey que tú, porque si dependiera solo de mí, ni siquiera tú serías reina, explicó Viserys con total sinceridad. Daenerys y sus consejeros lo miraron atónitos. Incluso los dragones parecieron entender sus palabras y respondieron con siseos y rugidos molestos. ¿Qué? ¿Tienen alguna queja? Ingratos. ¿Por qué habría de tomarlos en cuenta? Preguntó Viserys. Los dragones ya parecían perros enormes, pero sus amenazas no lo intimidaban. Si no se comportaban, tendrían que procurarse su propia comida. Al fin y al cabo, eran tan perezosos como él. Ignorando a los escandalizados dragones, volvió a mirar a Daenerys. Te lo dije antes. No puedes juzgar a una persona solo por lo que hace. Debes saber qué quiere y qué es en realidad. Al liberar a los esclavos, hiciste algo bueno. Todos te agradecen su libertad.
Pero si antes de hacerlo les hubieras dicho que, una vez libres, estarían por su cuenta, te aseguro que el 90% siempre que sus condiciones de vida no fueran como las de los Inmaculados habría preferido seguir siendo esclavo. Porque sin alguien que los respalde, fuera de sus antiguos amos, solo les esperaría la muerte. Y teniendo en cuenta tus planes iniciales, habrían tenido razón. Por eso, en vez de dejarlos a su suerte, los he ayudado y organizado. A cambio, ellos serán útiles para nosotros y harán que las cosas sean más fáciles en el futuro. Esa es otra diferencia entre tú y yo. Yo no hago nada que no me beneficie directamente o indirectamente, o que no beneficie mis planes, explicó Viserys. Esas son palabras terribles para un príncipe heredero, reprendió Ser Barristan con tono de indignación, sorprendiendo a todos, ya que siempre había permanecido en silencio. Viserys se encogió de hombros. Si mi forma de ser le parece despreciable, deje de sentarse en un rincón y dé un paso al frente para proteger a la reina que vela por el bienestar de todos. Porque si algo le pasa y ella ya no está, yo tomaré un caballo, y si quieren volver a verme, tendrán que darse un paseo por Braavos, declaró Viserys, luego miró a sus secretarias. Por supuesto, seguiré necesitando secretarias en mi nueva vida de comerciante, añadió, y las niñas parecieron encantadas, aunque al notar las miradas serias de todos, se apresuraron a fingir una expresión más sobria. Daenerys suspiró, abatida, aunque no parecía realmente preocupada. Era demasiado joven aún para temer por su propia muerte. Entiendo. Seguiré haciendo mi trabajo, dijo finalmente, y Viserys asintió. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.